Más de 200 años de historia que forman parte de la memoria de Toledo, desde que Carlos III decidiese instalar la Real Fábrica de Espadas y recuperar así la industria de armas blancas que tanta fama diera a la ciudad. Esa historia con mayúsculas que se entremezcla sin saber muy bien dónde termina una y empieza otra, con esa historia en minúsculas de cada uno de nosotros, como la historia de Pedro García Senjo. Con él recorrimos hace 10 años estas construcciones de ladrillo, auténtico símbolo para la ciudad de Toledo. Él se formó en estas instalaciones como lo hiciera su padre, y él es quien nos contaba curiosidades como estas. Yo ingresé en el año 40. Ingresó en el año 40. 40, 41, 42 y 43. Sí. Porque fueron 4 años. De formación aquí en la escuela. Los 2 primeros años las prácticas de taller las hacíamos aquí. Aquí hay máquinas para tal. Pero ya el tercero y cuarto elegíamos oficio. Ah, ¿y por qué se decantó usted? Me hice fresador. Muy bien. Bueno, y entonces me mandaron al taller de reparación. De reparación de fresador, sí. Pero a las horas de clase, no todo el día, no. Bueno, teníamos las asignaturas de muchas de clase. Empezábamos con matemáticas, seguíamos con más matemáticas en segundo. Ah, muy bien, o sea que se daba formación mucho más allá del aprendizaje de un oficio. Sí, no. Se impartían otras asignaturas. Sí, no. En primero y segundo teníamos matemáticas y matemáticas y matemáticas. Sí. Bueno, aparte de las de dibujo y de prácticas de taller, etcétera. ¿Era usted buen estudiante? Regular, no era de los malos, yo seguí adelante. En ese almacén de recuerdos que es la mente, Pedro García Senjo, don Pedro, como nos gusta llamarle desde que fue compañero de edificio en la calle Trinidad por su labor como voluntario de Manos Unidas, guarda auténticos tesoros, porque el pasado mes de octubre cumplió 100 años y no se nos ocurre mejor homenaje que volver a traerle aquí, como hicimos hace 10 años, para rememorar con él una de las etapas más especiales de su vida. ¿Qué recuerdos vienen a su mente ahora que le tengo aquí sentadito aquí en el edificio Sabatini de la fábrica de armas? Una de las cosas que más me recuerdan es esto, sí. Porque mi padre también estaba en la fábrica. Sí. Era ajustador de armas blancas. Sí. Y alguna vez me trajo por aquí para enseñarme todo esto. Y yo esto me dejó en el recuerdo de toda la vida. ¿Le recuerda su niñez, haciendo un niño venir por aquí? Luego lo que más recuerdo también con mi padre, sí. Era la fabricación de cuchillas de afeitar. Sí. Era la fabricación de machetes y cosas de esas, de armas blancas. Eso es un recuerdo de mi niñez, independientemente de lo que aprendí en la escuela. Sí. Esto es un recuerdo. No, claro, estoy acordándome que la vez anterior que estuvimos aquí, hace 10 años ya, 10 años, me contaba lo de las maquinillas de afeitar, ¿sí? Las cuchillas de afeitar, marca Toledo, ¿verdad? Lo que supuso esa industria que alcanzó fama mundial. Bueno, pues sí, se hacían. Además era muy sencillito, ¿cómo? Sí, Parecía una cosa tan pequeña, el taller aquel. Sí. Bueno, y luego hay que ver cómo las probaban las cuchillas. ¿Cómo las probaban? Con pelos de chinos. Había, ¿Por qué? Porque eran especiales. Lo cogían un poquito al aire y con la cuchilla cortaban. Sí. Eso claro, más fino que eso no podía ser. Claro, para ver si funcionaban bien. Pero finos. Claro. Porque es que de esto era una vecina mía que también estaba allí en el reconocimiento aquel. Sí. En fin, eso era una de las cosas de las cuchillas. Porque si hablamos de la cartuchería, bueno, y si hablamos de espoletas, eso ya era otra harina de otro cotete. Totalmente. Claro, lo dice que lo conoce bien porque llegó aquí con 15 años. 15 años, sí. Claro, es que desde los 15 años hasta pues eso, 50, hasta los 58 pues aquí. Toda mi vida. Claro, eso iba a decir, es una vida. Total. Pero claro, teniendo en cuenta que usted tiene 100, le quedaba mucho más por vivir. Fíjense las anécdotas. Yo me conformo con llegar a los 120. Desde luego está estupendo, va por buen camino, ¿eh? Pues sí,
Ya se han pasado los primeros meses. Ya está. Don Pedro, porque pues es que aquí pasó, en esa etapa, ¿no?, tan importante, fíjense, todos esos años, la fábrica de armas estuvo en funcionamiento unos 200 años, con lo cual está muy asociada a la vida de la ciudad, a la vida de los toledanos. Sí, ¿Cuántos toledanos todo. pasaron por aquí? Sí, bueno, hay que saber una cosa, Sí. que no todo el mundo sabe, que la fábrica no se fundó aquí mismo, ¿no? Los primeros talleres estaban, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los talleres? En la calle de Núñez de Arce. En Núñez de Arce, en el casco histórico. Sí. Sí. Donde está una capilla que Sí, bueno, sí, enfrente sí. hay una puerta grande, y esa puerta grande de una casa se comunica con un patio, donde en ese patio era donde se hacían muchas cosas. O sea que eso fue el inicio de la fábrica de armas. Luego ya se trasladó aquí. Ya ya cuando Sabatini, que fue Sí. el encargado de esto, Al que debemos, por ejemplo, este edificio. bueno, la orden de Carlos III fue hacer en Toledo la fábrica. Sí. Y entonces se inició allí. Pero aquello fue una cosa provisional hasta que se pudieron venir aquí. Sí. Que aquí lo primero que hicieron fue la parte de abajo, Sí. que había por ahí unos sótanos que se comunican con el río. Sí. Ahí había máquinas, ahí estaban las máquinas de afeitar, de afilar y todas esas cosas. Luego ya lo subieron aquí arriba. Pero todo esto estaba movido por el río. Porque estos espacios que ahora recorren los alumnos del Campus Científico y Tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha y que componen aulas, despachos o laboratorios, llegaron a acoger a más de 800 trabajadores que contribuyeron con su esfuerzo a la fama y el prestigio que alcanzó la fabricación de armas en la ciudad durante siglos. No había en Toledo una sola familia que no tuviera a alguien en la fábrica. Lo demuestran las imágenes que hace unos años recopiló la Asociación Azumel de Vecinos del Poblado Obrero. Y usted vino aquí a aprender el oficio, a formarse, a prepararse, aunque luego la vida profesional también le dejara aquí, ¿no? Tuviera un huequecito aquí, pero empezó aprendiendo el oficio aquí. Todo lo aprendí aquí, sí. Sí. Lo que no sé hacer es, por ejemplo, filetes, no sé hacer pasteles, eso no lo sé hacer. Pero Claro, vamos, lo demás. que sepan, ¿verdad?, los que nos están viendo, que se empezaron haciendo espadas, ¿verdad?, armas blancas, y luego se pasó a la cartuchería, como muy bien me ha explicado, ¿verdad?, y luego se fue ampliando el abanico de posibilidades. Bueno, es que se pasó a la cartuchería, después, primero las armas blancas. Sí. Eso fue la fundación. Sí. Después vino la cartuchería. Y en entre medias vino también la cirugía, Sí. que también había un buen taller de cirugía. Sí, pues se hacía material quirúrgico. Sí. Luego, luego la cartuchería, que esa fue el alma de la fábrica. Sí. Aparte de armas blancas, que ya no eran tan importantes, puesto que espadas había, o sea, sables, que era una de las cosas que se hacían, sables para el ejército. Sí. Se hacían machetes, cosas de esas. Sí. Pero eso no era tan necesario, tan perentorio como esto. Entonces, pues, la cartuchería sí. Claro. Se hacían millones de cartuchos, millones. Sí. Salía en la orden. Se construirán 5 millones de cartuchos de calibre 9 largo, o 9 corto, o lo que sea. Eran millones ya. Claro. Y los poletas lo mismo, los poletas pues también surgieron después. Que también había unos talleres de fundición. Sí. Yo es que tenía la fundición, teníamos taller normal, donde se hacían cosas de hierro y de tal. Sí. Pero luego teníamos un taller de fundición de latón. Sí. Fundición de latón, donde se recogían todas las chatarras de los latones de aquí, de la cartuchería, de poletas, todos los residuos se recogían. Sí. Y luego se hacían, en la fundición de latón,
principalmente se fundía el latón para espoletas, Sí, con una composición determinada. Había 2 hornos, sí, donde está la cafetería ahora, sí. que yo era fundición de latón. Tenía unos otrojes donde se depositaban todas las virutas, todos los desperdicios, clasificados, los de bala, los de vaina, los de tal. Y luego ya las composiciones las daba el laboratorio. Sí, Es decir, cuando se hacía una fundición, se sacaba una muestra y se mandaba al laboratorio. sí, Que ha salido bien, pues se hacían unos lingotes de textura. Y luego ya en forja de latón se partían por la mitad, sí. es decir, se cortaban los extremos y luego se partían por la mitad, o 3 partes, lo que fuera. Y en prensa se estiraban y se hacían barras de latón. Sí, sí. Esas barras de latón son con las que se hacían luego las espoletas. En los años 60, la fábrica empezó a quedar obsoleta. El número de trabajadores se fue reduciendo durante las siguientes décadas, hasta su cierre definitivo en 1996. Detrás quedaban más de 2 siglos de recuerdos, vivos en parte gracias a la memoria de trabajadores como don Pedro. Luego me dice que no tiene memoria. No, de eso sí me acuerdo. Sí, bien. De hecho, recuerdo en la entrevista que hicimos hace ya unos añitos, como decíamos antes, que me contaba, claro, la llegada del coronel Mas del Rivero, lo que supuso, ¿no?, para la fábrica de armas, incluso mucho más allá, porque claro, todo esto era un complejo, no solo la fábrica de armas, el poblado obrero que se construyó también para dar cabida, ¿no?, a los trabajadores con sus casas, el colegio, fábrica de armas. También me costó mi trabajo. Claro, claro. Porque uno de los destinos cuando yo salí de la escuela, cuando me hice administrativo, Sí, estando en el taller de fundición, me hice administrativo. Y entonces, pero yo todavía no era oficial, no era militar, era paisano. sí, Y entonces me mandaron de secretario a la escuela de aprendices. sí. Y estando en la escuela, también me endilgaron un poco los materiales del poblado. Que ha llegado un camión de cal. Sí. Allá que tenía yo que ir a ver la cal. Bueno. Todas esas cosas. También tuvo tarea entonces. Sí. En fin. Pero lo recuerda con mucho cariño. Yo lo veo así con una sonrisa contándolo. Sí, es que eso fue mi vida. Sí. Eso fue mi vida. No, mi vida aparte de la privada. Sí. Que tampoco fue muy malo, pero bueno, tampoco fue muy bueno. Pero no le ha tocado vivir una etapa precisamente fácil. Es decir, una etapa de la historia de España muy complicada. Fueron años también duros. Sí. Pues sí. Y hice un librito. Sí. Yo no sé en dónde hará. Donde lo contaba, incluso hablaba de su infancia, ¿verdad?, en el libro. Don Pedro nació en 1924 en Orgaz, aunque de pequeño se trasladó a Toledo con sus padres y convirtió a esta en su ciudad. Muchos le habrán visto pasear cerca de la plaza de Zocodover, donde vive, siempre con su sonrisa y las ganas de gastar alguna broma. Su legado no son solo sus recuerdos, lo son sus 4 hijos, entre ellos Carmen. Vamos a preguntarle a su hija, a Carmen, los recuerdos que tiene de su padre, cuando era un poquito más joven. Cuando era un poquito más joven, de hace mucho tiempo. De esa infancia de Carmen, ¿verdad?, con sus hermanos, claro. 4 hermanos. 4, ¿Qué recuerdos sí. tiene Carmen de entonces? Pues nada, bueno, si es que mi padre siempre estaba trabajando, ¿Sí? la verdad, y lo que pasa es que siempre estaba dispuesto a llevarnos a todos los sitios. Nunca tenía pereza. Decíamos, papá, llévanos a tal sitio. Cogía el coche y nos llevaba donde le decíamos. No tenía pereza nunca para llevarnos a los sitios y hacer las cosas. Hombre, otras veces nos decía que no siempre nos decía que sí, pero cuando él consideraba que lo tenía que hacer, lo hacía. Menos mal que una vez hablaron bien de mí.
Ese sentido del humor lo ha tenido siempre. Sí, ese lo ha heredado mi hermano. Sí. Mi hermano ha sido el que ha heredado el sentido del humor. Sí. Allí al fondo Sí, a ver. estaba el taller de reparación. Se reparaban las máquinas. Sí. Se hacían cosas también. Por ejemplo, los bombos donde se recocía el tal, se hacían ahí también. Los bombos eran de chapa de cobre. Sí, sí. Sí, porque es que se metían en ácido y esas cosas. En fin, Qué importante ha allí sido la estaba. fábrica de armas en la vida. Sí, De- en la vida de mi padre, la de su familia, de mi abuelo también. Luego esta plazuela Sí, se hizo cuando el monumento al corazón de Jesús, sí, que fue un espectáculo el día aquel. Digo un espectáculo porque vino el cardenal, sí. vino tal. Ahí estuvimos unos cuantos ayudando a misa. También me tocó ayudar a misa. Sí, es que ha sido monaguillo. He sido monaguillo profesional. Una persona muy activa, Carmen, Sí, porque muy activa, muy activa. incluso en la actualidad nos contaba cómo se desarrolla el día para él desde que se levanta hasta Sí. que se acuesta y sigue siendo muy, muy activo. Así estamos nosotros de activos también, que lo hemos heredado todos. Actividad. Este era el taller de armas blancas. Entonces, en lenguaje vulgar se llamaba el taller de ajuste y montura. Sí, Ajuste y montura de armas blancas, claro. Porque todas las armas blancas se forjaban en otros talleres, sí, talleres de forja. Y luego venían a parar aquí, que también se conocía como el taller de Lima, sí. porque aquí se hacía todo a base de lima. En este taller trabajaba mi padre. Ah, sí. Sí, Sí, ten cuidado Claro, es que que nos ha contado, fíjate, que estuvo desde los 15 años hasta cerca de los 58. sí, es hasta que que es una vida aquí. hasta que pasó a la reserva activa Sí, y ya lo dejó. Pero vamos, lo dejó y seguía con el comercio, o sea, claro. con el, claro. o sea que ha sido siempre muy activo. Sí, sí, sí. sí. todo esto Muy se activo. hizo aquí en la fábrica. La reja, el paseo, Los cañones. los cañones, eso, todo se hizo aquí en la Sí, fábrica. sí, sí. No lo hice yo, ¿eh? Todo aquello eran las oficinas centrales. Ahí estaba yo últimamente. Porque últimamente me tocó llevar la oficina, la OPT, Sí, que era sí. Oficina de Preparación del Trabajo, Sí, porque de aquí se partían las órdenes de trabajo. Es decir, hay que hacer 20 machetes. sí, Pues se daba la supervisión que tenían que hacer, sí. se daba el tiempo de que se tenía que tardar, el material, Sí. los vales del material para sacarlo de la oficina. Todo eso se hacía aquí en la oficina esta, Sí. en la OPT. Sí. Y es que sabes lo que estoy pensando, Carmen, que todo nos lo cuenta y se lo decía antes con una sonrisa. Sí. Que son recuerdos bonitos. Y le decía yo, claro, que una vida no es fácil y más en la etapa que le tocó a Claro. vivir. Claro, es que nació en 1924, todo lo que vendría. Claro. ¿no? Y cómo lo recuerda de esa Yo forma positiva. de eso no me acuerdo, desde cuando nací no me acuerdo. Pues hace Sí. 100 años, o 100, ¿y cómo me ha dicho? 100 y un poco más. Sí. ¿Cuánto? Desde octubre aquí, ¿Y cuántos años? Octubre, noviembre, diciembre, enero, Enero, febrero, febrero, marzo. 5 meses. Todavía no hacen, para el medio año todavía nos falta un poquito. bueno, como los... De toda esta etapa, Carmen, ¿qué ha sido lo más difícil? Me decías antes que quizá la pandemia, que os tocó estar separados. La pandemia sí, pero bueno, es como eso lo vivimos, yo creo que todo el mundo, Sí. pues tampoco nos tocó vivirlo separado porque todos los hermanos caímos con Sí. el COVID, pero teníamos una persona que es Fátima, que es el ángel Sí. que le cuidó a mi padre y dijo, ella se quedó con él y allí estaba. Sí. Por la calle ancha solamente se le ve a mi padre y a Fátima paseando, toda la calle vacía.
pero estuvo, y ahí fue donde empezó un poco que ya no nos atrevíamos a que saliese solo, Claro. porque ya perdió la agilidad de bajar escalones, en casa no tenemos ascensor, Sí, y Mira, eso... ahora veréis, sí, es que fue Y muy eso. encima importante del para todos. túnel Sí. este, vamos, Sí. debajo del reloj, ahora verás la terracita esa que te he dicho antes. Sí, me tiene que contar una anécdota. ¿Cuántas anécdotas y cuántas vivencias? Sí, muchas, muchas. Es ¿Ha que sido de cuando contarlo él? ¿A lo largo de su vida le ha gustado mucho? que Pues- vino Franco por aquí una vez. Sí, Vamos a escuchar la anécdota, ya Y- me pregunta Carmen. Nosotros, yo estaba, la oficina que estaba de entonces, Sí. estaba por ahí. Sí, Estaba primero la oficina de fabricación y la de tiempo y coste. sí, Y por dentro estaban los delineantes. Bueno, pues el encargado de delineación y yo nos vinimos a la terracita esta a ver la entrada aquí. Y andaban la escolta de Franco Sí. con los fusiles por aquí mirando por todas. madre mía. pero bajabas todo. Se puso a tocar el reloj. Dejó no sé qué hizo con la campana, que ton, 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 dando la hora, pero muchas campanadas. Los otros miraban por ahí, por todos sitios. Ya dije, vámonos de aquí. ¿Qué cuántas historias así os ha contado Carmen? Muchas, pues bueno, muchas veces nos Luego ha ya contado cuando- las historias. Sí. Lo que pasa es que es verdad que como lo contaba según llegaba y tal, pues y nosotros éramos más pequeños, Claro. pues tampoco pones demasiada atención Sí, en las sí. cosas. Ahora es cuando lo estamos recordando más por la conferencia que dio aquí hace un tiempo y por las veces que lo ha ido contando, es cuando nos estamos dando cuenta de todas las Sí, cosas, pero sí. cuando eres pequeño te cuentan cosas y tampoco lo valoras demasiado. La actitud positiva, gracias a Dios, yo creo que la hemos heredado todos, Sí. tanto de mi madre como de mi padre. Sí, Ha sido porque mi madre y mi padre estaban siempre como muy compaginados. sí, Decía mi padre, ¿podemos ir a tal sitio? Pues mi madre ya nos tenía los 4 preparados, todo preparado para Sí. irnos a donde fuese, sí, siempre dispuestos. sí. O sea, que Sí. recuerdos muy bonitos. Sí, sí. Vine con un grupo de niños también del Sí, cole, con sí. él, y le estuvo explicando a todos que estaban ya haciendo segundo de la ESO, y les estuvo explicando cómo se hacían todas los cartuchos y Sí, cómo se sí. reparaban y todos los talleres. Sí. No pudimos entrar porque ya era la universidad, Sí, evidentemente, sí. pero por fuera le fue diciendo todo y los críos alucinaban, ¿eh? Claro, claro. Pues es que gracias a él, al final la memoria no se pierde, que es Claro. lo que decíamos. Pues ¿cuántos estudiantes de la universidad pasarán por aquí y no serán conscientes de la historia? Que Claro, así es. Y el problema es que no sean conscientes, que no quieran. Claro. Que Saberlo. no quieran saber lo que se ha vivido aquí. Así ¿verdad? es. Que haya ese interés por conocer el pasado. Sí. Bueno, Pues don aquí estaban. Pedro, que me encanta contar con usted. A ver, Lo que iba a decir que aquí están en las oficinas de fabricación, el jefe de fabricación, sí, y estaba la tiempo y coste sí, y la de delineación, sí. y la escuela de aprendices, que es la que llevaba yo. Bueno, después, aquí cuando se transformó un poco la cosa de la organización de los tiempos y de todo eso, Sí. que se creó la OPT que he dicho antes, Sí. la Oficina de Preparación de Trabajo, había un jefe aquí con el que estuve yo, Sí, el secretario. Y estaba ahí la OPT, Sí, que se llevaba estaba fenomenal. la oficina de la OPT y luego estaban los delineantes. sí. Ahí estaba todo eso. Y más allá, al final, almacenes. Recuerdos de una vida, de una familia a la que siempre le gustó bailar y no se perdía un baile de la academia. Del humor de su padre, a pesar de haberles dado una educación recta, que contestaba con un ven que yo te levanto cuando uno de sus hijos se caía. Anécdotas que surgen en un bonito día de sol recorriendo juntos este lugar, grabado para siempre en la memoria de don Pedro, a sus 100 años, como en la de tantos toledanos que pasaron por la fábrica de armas. Porque ¿qué son sino los recuerdos? Una forma de aferrarse para siempre a lo que fuimos, a ese pasado que nunca querríamos perder.